Hola y sean bienvenidos a otro tutorial más de ICANN Puerto Rico. En esta ocasión vamos a estar hablando de la vara mediana o del palo mediano. Y la diferencia de la vara mediana, aparte de obviamente que no es la vara larga ni es la vara corta, es que tiene unas peculiaridades que la hacen más parecida a un bastón que a una vara. No es, aunque sí se puede usar como una vara más corta, ¿sí? La realidad es que en ejecución y en el diario vivir se usaba más como bastón, y las técnicas son, por la distancia, son más cercanas y van a funcionar más de agarre, de trappings y de llaves y ese tipo de cosas. Se maneja un poquito distinto a la vara larga, que la vara larga va a ser mucho swing, mucho twirls, ¿verdad? Y la vara corta va a ser más golpes. Sí, tiene flow, pero es más golpe. Y la larga hace mucho más swing, los golpes son mucho más fluidos. Y esta no funciona no como esas dos. La corta no va a funcionar tanto como golpe, ni tampoco va a funcionar fluida. Pues funciona más como un bastón, donde sí van a haber golpes cortos y van a haber trappings a distancia corta, ¿sí? Así que lo otro es que en otros artes, pues sí se consigue, en diferentes artes se consigue. En japonés le llama el yo, y nosotros en el sistema coreano le llamamos el jonbon. En inglés escrito J-U-N-G, jonbon. Y lo que significa jonbon es una vara más corta. Está el tanbon, que es corto, el jonbon es más largo y el jambon es mucho más largo. Así que ese básicamente es la diferencia en los nombres. Se consigue normalmente de ratán, y normalmente la vara mediana es más gorda que la larga, o que la pequeña, que el palo pequeño, pero no necesariamente tiene que serlo. Pues, pueden venir en diferentes diámetros. Este que tengo es de 1 pulgada de diámetro, y la medida de largo, la vara de 6 pies, la larga que yo tengo es de 6 pies, yo mido alrededor de 5'11", me llevo 1 pulgadita por encima. Esta, si no me equivoco, pensé que era de 5, no sé exactamente ahora. Yo mido 5'11", así que debe ser 4 y medio o algo así. ¿Cuál es la medida específica del jonbon, de la vara mediana? Bueno, eso va a depender, como todas las armas, qué tan largo o tan corta vayan a ser, va a depender de su estatura y su composición física. Así que no hay una medida exacta. Lo ideal, en este caso, lo ideal es que si usted tiene una vara larga, a su altura, usted le quite 1 pie para abajo. Es lo mínimo, 1 pie para abajo. Si le quita 1 pulgada, 2 pulgadas, sigue siendo vara larga. Le quita 1 pie completo y ya empieza a considerarse vara mediana para usted. O sea, que en otras palabras, que no suba de su hombro. Que si está por debajo de su hombro, se considera vara mediana. Si ya pasa del hombro, aunque no llega a su cabeza, si ya pasa del hombro, pues entonces ya se considera vara larga. Así que la vara larga normalmente tiene que llegar a su cabeza, igual que su estatura, o un poquito más. Pero si baja un poquito de su cabeza, sigue siendo vara larga. Así que tiene que ser debajo de su hombro, es vara mediana. Como en este caso, que me llega al pecho. En este caso a mí me llega aquí al pecho. Y pues funciona para mí. Bien, pero para otra persona puede ser muy largo o muy corta. Vamos. Bien. ¿Cómo podemos entrenar esta vara? A diferencia de la larga o de la corta, pues sepa que esta vara se usa con 2 manos. Lo ideal es usarla con 2 manos. Así que vamos a hacerle el agarre igual que si fuera la vara larga. El agarre tradicional, 1 palma hacia abajo, 1 palma hacia arriba. Ese es el agarre tradicional. Pero como es más corto el agarre a cuestión de la vara larga, ¿sí?
el agarre, la posición del agarre va a ser un poco distinta. Si fuera vara larga, yo voy más arriba. Si, ¿verdad?, tuviera un pie y medio más largo, yo tuviera el agarre más arriba para tener más control. En este no es tan necesario, el agarre va a ser más pegado. Va a ser más pegado. ¿Sí? Si fuera una vara larga, pues tengo que abrirlo un poquito más para mantener balance, mantener control, porque tengo más distancia. En este va a ser un poco más pegado. Y siempre dejando un poco en la parte de abajo. ¿Ok? Muy bien. La primera posición que quiero que practiquen va a ser la posición de guardia, donde los nudillos del pulgar van a estar para arriba. O sea, el pulgar va a estar arriba, no va a estar por al lado, va a estar arriba. Va a estar arriba. Vamos a hacer una posición de L corta, o posición de gato. En japonés le dicen neko. Pero en taekwondo le decimos L corta, posición trasera, rear stance, donde voy a poner más peso en la pierna de atrás y en la puntita del pie del frente. ¿Sí? Así que, y agarro aquí, como si fuera una toalla, la voy a exprimir. Aquí. Agarro aquí, ¿sí? Este agarre. Un poquito más cerca para que vean este agarre. Como si fuera una espada. Bien parecido a una espada. ¿Okay? Entonces, de esa posición, vamos a hacer un swing por afuera de frente mío en contra del reloj. ¿Sí? Y cuando hago este swing, importante, la mano de atrás es la que hace el swing. No es la mano de al frente. La mano de atrás. La de al frente sigue, pero la mano de atrás es la que mueve. ¿Sí? Así que de aquí muevo, fuera, adentro, y voy a cambiar en posición de jinete, sentadilla, city stance, anusogi. De aquí hacia afuera, de aquí, círculo, pum. Caigo en posición de sentadilla, esta posición de L corta. ¿Sí? Tenemos un arma al frente y la vamos a tumbar, caemos con el peso. Luego de esto, mi mano de atrás en palanca, sube. Mi mano de atrás sube. Mi mano de atrás sube. Volvemos de aquí. Subo. ¿Sí? Ahora, luego que estoy aquí arriba, voy a hacer lo de la toalla. Porque estoy aquí arriba, voy hacia el frente y voy a hacer esta técnica. Voy a hacer esto hacia el frente. Voy aquí, hago 1, 2, 3. Voy aquí. 1, 2, 3. Vuelvo acá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voy a hacer este círculo que lo acabo de hacer ahora. No lo haga muy grande. No haga este círculo muy grande porque se expone. Si está tocando con un arma, quiere hacer... Si el arma está aquí, usted quiere pasarle por el otro lado al arma. O sea que al arma no es necesario salirse tanto. 1, arriba, ¿sí? Simbolizando, doy el arma para hacer el desquive, sacarla de mi carrera, ataco para que se caiga el arma, ataco la mano para abrir y voy al pecho. Básicamente sería la aplicación. Así que de aquí, 1, 2, 3, guardia. 1, 2, 3, guardia. 1, 2, 3. Aquí. 1, 2, perdón. Aquí. 1, 2, 3, guardia. 1, 2, 3. Y con eso puede empezar a practicar lo principal que se hace con la vara mediana, que es hacer las deflexiones, atacar la mano y hacer una extensión
de su cuerpo para poder atacar a distancia a una persona. Como ves, no es tan necesario hacer los swing, porque no es tan largo como la vara larga, pero tampoco voy a estar haciendo ataques, porque no tengo ese control como si fuera una sola mano, hacer más ataques a más velocidad. Es un arma más lenta en ese sentido. Como estoy usando las dos manos, la voy a usar más corta para desarmar, atacar las manos y entonces aprovechar y atacar a distancia a mi oponente. Así que tenemos esos movimientos, tenemos una posición, tenemos el deflect, tenemos el desarme, la otra posición, tenemos el ataque a las manos, tenemos el ataque al pecho o a la cara, donde quiera dar, en la otra posición. Así que tiene tres posiciones. Posición de L corta, posición de L corta, posición de sentadilla, posición de caminar. Posición de L corta, posición de sentadilla, posición de caminar. En cada técnica, una posición. 1, 2, aquí se queda, y 3. Importante que cuando esté aquí, cuando vaya para arriba, echa para atrás y ataca de esta manera. Hace esto. ¿Está bien? Y de esa manera puede empezar a practicar lo que es el jambon. El jambon. Y lo practica de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, hasta que practique la secuencia completa. Y puede hacer la aplicación con un arma, con otra vara igual, con un cuchillo, no importa. Y practicando poco a poco con alguien que le ayude. Pero empieza en solitario haciendo estas técnicas. Si tiene alguna otra duda, me puede dejar saber, me escribe y con placer le podemos ayudar para que pueda empezar su entrenamiento del jambon. Y si quiere adentrarse más en el entrenamiento y quiere ganar rangos en el sistema de Mukido, de armas tradicionales coreanas, pues también me puede escribir y con gusto le ayudaremos. Así que gracias nuevamente, como siempre, visitar el canal, ver estos vídeos y nos vemos en el próximo para seguir compartiendo con todos ustedes la magia del arte marcial. Nos vemos la próxima. Muki.